Hola a todos, esto es Guillermo y Marcelo en Las Heras. Vamos a seguir trabajando con las cónicas y en este caso vamos a ver un ejercicio en el cual lo que queremos enfatizar es cómo afecta a una cónica aplicarle una dilatación o una contracción o ambas cosas al mismo tiempo. Vamos a considerar entonces la cónica de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que ya todos sabemos que es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, y a esa cónica le vamos a aplicar una contracción en la dirección del eje Y de factor 1/2. La matriz asociada a esa transformación geométrica es 1, 0, 0, 1/2, la matriz de Y que podemos ver ahora. Si aplicamos esa matriz a las variables X e Y, nos van a dar como resultado unas nuevas variables, X' e Y'. Tenemos que resolver entonces ese producto matricial. Al resolver ese producto matricial, el producto que está del lado izquierdo, nos queda x 1/2 de y igual a x' e y', de donde vamos a poder identificar que x' tiene que ser igual a x y que y' tiene que ser igual a 1/2 de y, con lo cual y tiene que ser igual a 2y'. Si reemplazamos esto en la ecuación original, nos queda x' cuadrado más 2y' cuadrado igual a 1. Si desarrollamos el cuadrado, nos queda x' cuadrado más 4y' cuadrado igual a 1. O lo que es lo mismo, x' cuadrado más y' cuadrado sobre 1/4 igual a 1, lo que corresponde no ahora a una circunferencia, sino a una elipse, donde el semieje principal es horizontal. Esto es el semieje, el eje que va a contener a los focos, al vértice y al centro, es un eje horizontal. Le vamos a hacer, independientemente del anterior, aplicarle una dilatación en el eje X de factor 3 y de factor 2 en el eje Y. Esto es, tendremos que aplicar la matriz 3, 0, 0, 2 a las coordenadas X e Y. Hacemos el producto matricial 3002 por xy, nos tiene que dar x' y y', nuestras nuevas variables. Resolviendo ese producto, nos va a quedar 3x 2y igual a x' e y'. Obviamente, x' igual a 3x e y' igual a 2y, de donde vamos a llegar a que x tiene que ser x' sobre 3 e y tiene que ser y' sobre 2. De la misma manera que antes, si reemplazamos en la ecuación original, nos queda x' sobre 3 al cuadrado más y' sobre 2 al cuadrado igual a 1. Y resolviendo esos cuadrados, llegamos a x' cuadrado sobre 3 al cuadrado más y' cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1, donde tenemos entonces ahora una elipse que sale de aplicarle esta dilatación diferencial distinta en x que en y a la circunferencia de radio 1. En esta nueva elipse, el eje principal sigue siendo un eje horizontal. Esto es, ese eje horizontal va a contener a los vértices y a los dos focos. Para ver más o menos cómo habían resultado las cosas, vamos a usar GeoGebra. Tenemos nuestra cónica 1, una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. La cónica 2 que encontramos, entonces, efectivamente, tiene una contracción de 1/2 en la dirección del eje Y y nuestra circunferencia se transformó en una elipse, mientras que nuestra cónica 3 sufrió una dilatación tanto en X como en Y. Podemos ver efectivamente esa dilatación de factor 3 en el eje X y de factor 2 en el eje Y. Esto es, estas dilataciones o contracciones diferenciales, en particular distintas en el eje X que en el eje Y, pudiendo eventualmente hacer una contracción o dilatación en un eje y no hacer nada en el otro, lo que hacen es transformar a nuestra circunferencia en elipses. Bueno, espero que te haya gustado el video y te recuerdo que entonces, cuando le tenés que aplicar una transformación geométrica a una cónica, lo que tenés es que encontrar cuál es la matriz asociada a esa transformación, aplicársela a XY, obtener qué relación hay entre X e Y con X' e Y',
y una vez que sabes cómo se escriben la X y la Y en función de X' y de Y', lo reemplazas en la ecuación y trabajas con la ecuación que obtuviste hasta que puedas reconocer cuál es la cónica que se obtuvo. Bueno, nos vemos en el próximo video.